Muy bien. Buen día, buen día. ¿Se me escucha? Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien, buen día, gracias, gracias. Hoy vamos a proceder con la separata de la semana 8, la última separata, ¿no? Que incluye los aspectos de personalidad también, correspondiente a este ciclo de verano. Con esto estaríamos culminando. Vamos a trabajar, como siempre, con la práctica, revisando nociones en el cuadernillo. Bien, vamos a ver entonces eso. Vamos a trabajar las 10 preguntas de la práctica. Muy bien, vamos a la pregunta 1 para centrarnos en el tema. Pregunta 1. 1. Las teorías de la personalidad se categorizan conceptualmente en enfoques. Espacio, cuando solo abordan los rasgos, tipos y factores de la individualidad. Y en enfoques espacio, cuando abordan la causalidad. Causalidad. ¿Está mal escrito? Así es. Los procesos y fuerzas motivacionales que no son tan evidentes en la manera de cómo se piensa, se siente y se actúa de manera estable y coherente. ABCD. Vamos a la alternativa E. Descriptivos explicativos. Descriptivos, explicativos, nada más, ¿no? ¿De qué ocurre? La personalidad es una noción en realidad relativamente nueva. O sea, una cosa es que se hable qué es lo que define a la persona y muchas veces tiene que ver eso con aspectos de temperamento. Correcto, ¿no? Lo que viene con nosotros a nivel biológico. Y eso se asumía como personalidad. En realidad, Gordon Allport es el que trabaja la noción de personalidad. No era una noción que existía como término de personalidad. Se hablaba de temperamento, carácter, etcétera. No, que son componentes de la personalidad. Uno que ya dije, biológico, tienes a ser irritable, no te enoja con facilidad, o es temeroso ya. Y carácter, la forma de lo aprendido. O sea, por ejemplo, respetuoso de las normas, o transgredirlas, o ser ¿no? O ser, por ejemplo, disciplinado, ¿no? Ahora, la personalidad tiene dos enfoques. En la tradición hay dos formas de verla, es decir, descriptivos, que describen qué aspectos, ¿no es cierto?, determinan la personalidad. Tu constitución, por ejemplo, el aspecto constitucional, que tiene que ver con, por ejemplo, en el Galeno, los fluidos. ¿Qué fluidos corren, por ejemplo, por tu cuerpo? Para Galeno, que se basaba en la tipología de Hipócrates de Cos, la predominancia de un fluido, ya sea sangre, bilis amarilla, bilis negra o flema, determinaba tu personalidad. Porque para Hipócrates de Cos, el equilibrio de esos fluidos determinaba la salud. Es decir, un desequilibrio de fluido ya influye en la salud. Ahora, un punto importante entonces es que la predominancia de los fluidos determina. Ahora, en tipologías como las de Kretschmer, es tu fisonomía, el aspecto de la masa corporal, ¿no es cierto?, nivel de grasa, etcétera, que va a tener un temperamento específico, ¿no? Como también se ve en la de Sheldon, que tiene que ver con los endomorfos, ectomorfos y mesomorfos, que también tiene que ver con las capas germinales, las embriológicas, las capas que forman parte, ¿no es cierto?, de la, ¿no?, que forman parte de la organogénesis, de la generación de órganos. Muy bien, entonces, esas son las teorías descriptivas. Describen qué aspectos pueden determinar la personalidad. En cambio, la explicativa explica qué componentes, rasgos, ¿no es cierto?, qué características, qué aspectos determinan que tú seas como él. Es decir, la dinámica de la personalidad, lo que fluye. Lo que nos lleva, obviamente, a que la personalidad fundamentalmente es aquello que nos individualiza, ¿no?, que nos diferencia en nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Lo más actual que se utiliza es el término de rasgo. Es decir, la idea de que hay un conjunto de características. ¿Te das cuenta?
que a su vez forman características más grandes, los rasgos. Entonces, cuando tú diferencias a una persona, la diferencias por esas características, que generalmente son estables y se mantienen en el tiempo. Ahora, dos personas pueden tener rasgos en común. Los hermanos gemelos, monocigóticos o univitelinos, pueden tener, te das cuenta, por la carga genética, mucho en común, pero no tienen la misma personalidad. Pueden tener varios rasgos, pero basta con que uno sea distinto y ya no es la misma personalidad. Entonces, no todos tenemos rasgos en común, pero no necesariamente la misma personalidad. Entonces, la respuesta está vinculada con la evaluación de lo que son los rasgos, las teorías, los enfoques descriptivos y los explicativos, que ya vienen más que nada con aspecto de actividad mental, etc. Muy bien. Entre otras cosas, porque también hay conductuales. Muy bien. 1E. Vamos a las 2. 2. El psicólogo Gordon Allport propone que la personalidad está compuesta de patrones de comportamiento característico denominados rasgos. Asimismo, los rasgos se clasifican en 3 categorías: centrales, cardinales y secundarios. Relacionen los siguientes casos con su respectiva categoría. 1. Centrales. 2. Cardinales. Y 3. Secundarios. A. Mario se caracteriza por ser muy tranquilo, pero cuando especta el fútbol cambia y es muy fanático. Ya, vamos a ver, sube los cuadros, busca la teoría de Gordon Allport, la cuadro de rasgos. Estoy subiendo, es un cuadro que dice rasgos. Un cuadrito. Gordon Allport está en la teoría de los rasgos. Descubriendo. Gordon Allport. Rasgo central, secundario, cardinales. Condición característica. Enfoque cognitivo social. Un poquito más arriba, seguida un poco más arriba. Gordon Allport, rasgos. Un cuadrito. Teoría de los rasgos de Gordon Allport. Mecanismo de defensa. Más arriba, seguida más arriba. Ego, yo. Nivel de conciencia. Enfoques explicativos. Ya en explicativos, ahí quédate en explicativos. ¿Qué dice? ¿Enfoques explicativos? ¿Tienes en Gordon Allport? A ver, bueno. Teoría de Más arriba. Ok, mejor idea porque estoy. factores de componentes de personalidad. No, yo no, estoy mal. A ver, ¿qué lo hace? Ordenado. Gordon Allport. No. Estoy viendo el tomario. Ya te Gordon. Por ahí está. Mecanismo de defensa. Más arriba. Teoría de rasgos y tipología. Ese es el cuadro. Es el número 3. Ahora. Ese cuadro. ¿Qué es lo que plantea Gordon Allport? Gordon Allport plantea que el hecho de rasgos, ya lo dije. Rasgos es un conjunto de características que definen a un individuo. Entonces ustedes van a ver que hay rasgos centrales, secundarios y cardinales. Y ahí está el cuadrito, ¿no? Donde se ve que es un rasgo central. Pero los rasgos centrales son los que te definen. Si le preguntan a ustedes, ¿cómo es tu personalidad? Hay muchos que se complican ahí, ¿no es cierto? Porque así, ¿cómo soy? Entonces, soy bueno, ¿no? No. Soy elocuente. Hay muchas personas que se complican para poderse definir. Pero bueno, no voy a decir que son malos tampoco. Pero generalmente uno o dos. Entonces, ¿qué pasa? Los rasgos centrales son esas características que son permanentes en un individuo. A ver, pregúntale a tu mamá cómo es tu personalidad.
Te va a decir, ¿no es cierto?, que es escrupuloso, escrupulosa, organizado, organizada, ¿no es cierto? Algo nervioso, nerviosa y ¿no? Pero con buen humor. Eso que te dice tu mamá, te lo va a decir tu papá, te lo dice en tu barrio, que te lo dice tu novio, novia, pareja, en la calle, etcétera. Es un rasgo central. Quiere decir que a donde vas, esas características, que siempre son más de una, es más de una, se mantienen y te definen. ¿Te das cuenta? Te definen. ¿Entiendes? Eso es lo que se llama un rasgo central. Es lo que define tu personalidad. Por eso es más de uno. Porque generalmente son rasgos que se repiten y son estables, tanto a nivel de estudio, de amistad, en juegos, de pareja, etc. Entonces, esos rasgos siempre están presentes. Entonces te diferencian, te definen. Esos son los rasgos centrales. Ahora, ¿qué son los rasgos secundarios? Los rasgos secundarios están en ti, pero no son tan evidentes. Se ven en aspectos de gusto, de preferencia. Se ven en determinadas coyunturas. Tú puedes conocer a una persona, ¿te das cuenta? ¿No? Por una semana, 2 semanas ya. De repente, no, se hacen enamorados, parejas, o son amistades. Y de repente a la semana o 2 semanas te enteras que les gusta coleccionar cabezas de bichos o escuchar música patética que tú no escuchas. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué ocurre? Eso es su personalidad. Son rasgos, pero que se evidencian solamente en situaciones de preferencia, de gusto. Podemos decirlo escondidos. Se evidencian en determinadas coyunturas. ¿Te das cuenta? ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, los hobbies. Ahí está. Hay gente que le gusta coleccionar bichos, botellitas, ya. Pero nadie se presenta en una reunión y dice, hola, soy coleccionista de bichos. No, pues solo que vayas a un evento, no sé, no, una convención de coleccionistas de bichos. Obvio que van a coleccionar, eso es algo secundario. Pero el rasgo secundario es algo que no se manifiesta en determinadas circunstancias. Él es buena persona, pero no le hables de política ni de deporte porque pierde la paciencia. Y ahí está. Solo en esa coyuntura se evidencia ese rasgo. Pues son rasgos que están ahí, pero están encubiertos y se manifiestan en situaciones de actitud o en situaciones, por ejemplo, de preferencia, en determinados contextos de opinión. ¿Te das cuenta? Es un rasgo secundario. Sentí, pero está encubierto, determinado. Por ejemplo, tu cuarto, ¿no? ¿De qué color lo pintarías? Los colores que usas para tu ropa. Pero no es igual y los colores que podrías usar para pintar el dormitorio. No es igual. ¿Te das cuenta? Tú tienes colores para eso, pero no son los mismos colores que escogería fulanito, menganito, etc. Porque a uno le puede gustar el color negro, pero no necesariamente para pintar tu cuarto, ¿no sé? Aunque hay gente que lo puede hacer. Es un rasgo secundario. Nadie se presenta con esos rasgos. ¿Qué es un rasgo cardinal que está ahí en el cuadro? Es un rasgo que sintetiza o resume tu personalidad. Es una tacaña, o es un tacaño, siempre ha sido, es una persona, ¿no?, que tiende a restringir su presupuesto, que siempre... No, ya. Eso es porque has observado a lo largo del tiempo la presencia de ese rasgo que de alguna manera sintetiza, resume, permite ilustrar la personalidad de un individuo. Con un rasgo. Albert Einstein era un tipo notable. ¿Te cuentas? Correcto. Tenía oído musical. Además, una gran habilidad para hacer cálculo, para generar lo que se llama un laboratorio mental, es decir, visualizar. Bueno, una buena nivel de imaginación. Era promiscuo, ¿no? Tener relaciones sexuales sin cuidado con muchas parejas, ¿correcto? Lo hacía en su casa, ¿correcto? No. No era muy responsable con respecto a sus hijos, tuvo en conflicto con ellos. Pero nadie lo conoce por eso. Todo el mundo lo conoce como genio. Genio es el término que sintetiza todo lo que es. Es un tipo, bueno, ese es el rasgo que predominó en él. Notable, destacado, único en su ámbito, la física.
Salvador Dalí y Picasso, pintores españoles, tenían un ego enorme. Se consideraban, sobre todo Dalí, pero Picasso también, se consideraban únicos como pintores. Ellos mismos se definían como genios. ¿Te das cuenta? No importaba otros aspectos que fueran, por ejemplo, de su personalidad. Eso es lo que sintetiza. Ahora que hay problemas con el Papa de salud, Juan Pablo II era conocido como el Papa peregrino, el Papa viajero. ¿Qué quiere decir eso? Independiente de que fuera no, políglota, de que fuera bueno, ¿no? Que tuviera otras características de personalidad, ¿no? Lo más importante era que era un individuo que nunca estaba en el Vaticano, siempre estaba de gira, siempre estaba de viaje. Nadie ha viajado como él, por si acaso. Ningún papa ha viajado. Entonces, esa es la característica que sintetiza su personalidad. Ya bueno. Y este papa, eso es un rasgo central, es un cardinal. Vamos a la pregunta 2, vamos a la pregunta 2 para avanzar. Entonces, vamos a la letra A. Está bien, Sarita, tú tranquila. Dos. Ah. Mario se caracteriza por ser muy tranquilo, pero cuando especta el fútbol cambia y es muy fanático. Cuando especta el fútbol, cambia. Solo ocurre cuando especta el fútbol. El resto del tiempo es tranquilo. Ese rasgo de fanático, de impulsivo, de descontrolado, de apasionado, se manifiesta en ese contexto. Es un rasgo secundario. Es un rasgo que manifiesta un nivel de aprobación o desaprobación frente a algo en un contexto específico. En un contexto específico. No se da en todos los contextos. Vamos a la B. Juan es un erudito que dedicó su vida a enseñar y transmitir a los demás su pasión por los números. Es un erudito. Lo sintetiza, pues Juan puede haber sido infiel, puede haber sido, ¿cómo se llama? Tramposo, no, de repente políticamente, económicamente. Pero un rasgo que sintetiza es que era un erudito, era un tipo con un nivel de conocimiento importante. No con, ya, eso. Es un rasgo cardinal, un rasgo cardinal. Vamos al siguiente. Juana es alegre, emotiva y amiguera. Muestra interés para establecer relaciones interpersonales. Es alegre, emotiva y amiguera. Alegre, emotiva y amiguera. ¿Qué significa eso? Que si tiene habilidad para relaciones interpersonales, eso va a opinar su mamá, su papá, las personas del barrio, el colegio, profesores, amigos de equipo de esto, de aquello, etcétera. Eso es constante y es más de un rasgo. Son los rasgos que las definen. Alegre, emotiva, amiguera. Es más de uno y son los que la definen en cualquier contexto. Es un rasgo central, son rasgos centrales. Por eso la respuesta correcta es la alternativa E. Alternativa E. Vamos a la 3. Tres. Según Hans Einstein, Dicen, la personalidad tiene tres dimensiones: sociabilidad, neuroticismo y psicoticismo. Relacione correctamente las dimensiones de Einstein y los casos presentados a continuación. 1. Sociabilidad. 2. Neurotismo y 3. Psicoticismo. ya. Entonces, vamos a la A. Julia es capaz de lanzarse en paracaídas, en cambio su hermana Ana no le gustan los deportes de aventura. No le gusta. Sociabilidad, eroticismo, psicoticismo. Vamos a la B. María llora al ver una película triste, en cambio su hermana Juana no se siente muy afectada. Ya. Ya, y el siguiente. Pedro de niño fue introvertido, pero ahora de adolescente es muy extrovertido.
Ya. Entonces, la sociabilidad lo que evalúa, los rasgos de sociabilidad, porque lo que hace es crear una prueba y evalúa el temperamento y trabaja con 3 categorías que implican puntajes y implican qué predomina más en ti. La sociabilidad es el rasgo que es la dimensión que evalúa tus niveles de conexión con otras personas, lo que Jung le denominó introversión-extroversión. Si eres sociable, hablas con todos, eres bueno para llegar a acuerdos, influyes en los demás, extrovertidos. Tu nivel de introversión, tu nivel para ¿no? inhibirte, de interactuar con otros, timidez, dificultades en las relaciones interpersonales. Eso es lo que se evalúa en la alternativa C. Es la dimensión de sociabilidad, los niveles de comunicación, de interacción, etc. Sí, introversión y extroversión. Vamos a la B. A ver qué decía. Te la veo. La B dice, María llora al ver una película triste. En cambio, su hermana Juana no se siente muy afectada. Llora. Eso tiene que ver con la estabilidad emocional. Te cuento, ¿no? La tristeza, la pena, el manejo emocional. Llora. Correcto. A ver, dame la clave, ahí la clave es ahí. Dime cómo la traes. La E, ¿no? ¿La B con qué va? ¿La B con qué Es va? la E, ¿no? Sí, la B. Ya, la B va con 2 neuroticismos. Así es. Entonces, la B va específicamente con estabilidad emocional. Hay gente que ve películas, novelas y llora por todo. Con esas novelas patéticas, esas mexicanas, las turcas. ¿Cómo es posible que vean esas dos especies? Porque las novelas tú, ¿no? Porque las mexicanas no tienen ningún fundamento, nada sobreactúan. Es patético, perder el tiempo. Las mexicanas, las brasileñas también, bueno, pero las mexicanas, es patético. Ahí está. Bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Ese nivel emocional. Por eso es neuroticismo. El neuroticismo tiene que ver con el nivel de conflicto emocional. ¿Te das cuenta? A mayor conflicto, mayor nivel de neuroticismo. Las personas que tienden a tener mayor inestabilidad emocional, pierden rápido el equilibrio emocional. La otra persona es más equilibrada. Y la alternativa A, que tiene que ver con los deportes de aventura, etcétera, tiene que ver con psicoticismo, es decir, el nivel de conexión con la realidad. Entonces hay personas, por ejemplo, que pueden hacer actividades que ponen en riesgo su vida. ¿Te das cuenta? Entonces, eso se mide en esa dimensión. ¿Qué quiere decir eso? Que no es un psicótico, sino que cuanto más alto sea el puntaje, es un individuo que más se desconecta o no ve realmente, o sea, las cosas en función a la realidad. Obviamente, para deportes de aventura, pues son ciertos aspectos como la vida, el valor de la vida, que te puede hacer daño. ¿Sí? Entonces, el nivel de riesgo, obviamente, y se ven los casos de patología, implica que el individuo no tiene conciencia del riesgo. Acá se está evaluando los niveles de riesgo. Algunos tienen más conciencia de riesgo, algunos menos. Los que tienen menos conciencia de riesgo tienen más altos los niveles de psicopatía. Que no significa que son psicópatas, o psicoticismo, perdón, de psicoticismo. Que no significa que son locos, sino que van perdiendo más contacto con la realidad. Obviamente, un puntaje alto sí. Pues la respuesta correcta, alternativa E. Vamos a la 4. Un trastorno de personalidad se caracteriza cuando los rasgos son inflexibles y desadaptativos, causando un malestar subjetivo o deterioro funcional significativo. Relacione correctamente los trastornos de personalidad y los casos presentados a continuación. 1. Antisocial. 2. Histriónico. 3. Límite borderline. A. Joel tiene miedo a perder a su enamorada por
tal motivo es conflictivo y le hace la vida imposible. Hay un montón de gente así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la matan, le dicen que era un feminicida. ¿Alguien hizo una evaluación? Bueno, muchas de las personas son borderline. Es decir, son personas que desarrollan, tienen un desequilibrio, un patrón permanente, conductas de posesión, de control, por un nivel de vulnerabilidad emocional, la idea de sentirse abandonados, de no sentirse queridos, etc. Entonces, ¿qué hacen? Buscan controlar. De eso forma parte de la celopatía. Hay gente que es celó, pero hay unos que quieren tener pegados como chicle. No, es un problema. Entonces, eso, borderline, está en el borde, hay un problema de control, llevan a acting out. Se pueden llegar a golpear, estallar también. Estallar con pues. Sí, sí, sí. Interesante, interesante. Es un caso borderline. Vamos a la P. Pedro roba celulares y carteras y no siente vergüenza ni remordimiento. Es antisocial, por ejemplo. Miren ustedes, en un país patético como este, porque es un país patético, no significa que es el único de la región, hay muchos. Es un país patético, pues. Acá te pueden matar por un celular. Por 10 soles te pueden asesinar. ¿Te das cuenta? Y la persona que asesina no tiene ningún cargo de conciencia. Eso quiere decir que la mayoría de los delincuentes por consumo de droga, en lo que sea, son perturbados. ¿Te das cuenta? Entonces es un trastorno que se llama antisocial. Es un individuo que no puede vivir en sociedad porque constantemente transgrede, viola las reglas fundamentales de la vida en sociedad, de la convivencia, el respeto a la vida, a la propiedad privada, etc. Entonces tú te pones a pelear con esa gente, como hace mucha gente cavernícola también, eso de chapa tu chorro, etc. ¿A quién vas a chapar? A una persona que está enferma. La vida de él, como la tuya, no vale nada. No le importa tu vida. ¿Por qué? Porque está trastornado. Entonces tenemos un montón de gente así. ¿Y qué es lo que proponen los políticos patéticos acá? Incrementar las prisiones. Es idiota, pues, porque el problema es de salud mental. Lo que necesitan son centros de prevenir ese tipo de patologías y trabajar a nivel de salud mental. ¿Te das cuenta? Y significa, obviamente, un trabajo mucho más sostenido e importante. Por eso estamos como estamos. Porque no es un fulano que le gusta dañar a otros. Es un problema, sí. Pero viene de una sociedad enferma. Eso es lo que tienen que tener interiorizado. Ustedes son jóvenes llenos de vida, pero viven y vivimos en una sociedad enferma. ¿Te das cuenta? Entonces el respeto a la vida no se valora. Entonces, como estos tipos de individuos no matan por qué? Por un celular, etcétera. En una sociedad de consumo donde lo que más vale es el dinero. ¿Te das cuenta? La vida no vale nada. Pero no es que simplemente los hizo así su mamá, no. Es gente que está enferma, no lo va a tratar hablándole, llegándole al corazón. Bueno, muchos de ellos. Es un trastorno. ¿Qué significa? Que van a ser así, aquí, con donde sea. Trastorno de personalidad. Es antisocial. Y la última, Al pedir dinero prestado, Carla asume una conducta dramática. Llora, aunque sabe que no es para tanto. ¿por qué lo hace? Porque es manipuladora. Esas mujeres que dramatizan. También hay hombres, ¿ah? O sea, también puede haber. Es el trastorno histriónico de la personalidad. Entonces, histrio en griego, es un actor. Entonces, ¿qué significa actuar? Exagerar, ¿no? Conductas. Con un propósito, obviamente, influir, manipular, porque sobre todo las histriónicas son muy seductoras, son muy seductoras. Entonces, ¿cuál es su propósito? Dramatizan para para influir, manejar, obtener algo. Entonces, no necesariamente son genuinas en cuanto a lo que dramatizan, porque su propósito básicamente es obtener algo, conseguirlo, y por lo tanto la manipulación está dentro de eso. ¿Se ajusta con histriónico? ¿Hay uno más ahorita? No, solo son tres. Muy bien, alternativa B, voy a dar 5. Cinco. La segunda. ¿No? Según Kretschmer, muy bien, Solita. la estructura somática correlaciona con Sí. correlaciona con la personalidad. Relacione correctamente la tipología de Kretschmer y los casos presentados a continuación. 1. Lectósomo. Ectósomo, 2. Pínico. técnico. 3. Atlético. Es atlético. ¿Qué es lo que dice Kretschmer?
Kressman dice que el nivel de masa corporal que tú tienes, ¿te das cuenta? Fundamentalmente, desde el aspecto físico, de distribución de la masa muscular, el hecho de que tengas un tórax o un estómago plano, de la masa muscular, determina un temperamento. ¿Te das cuenta? Yo, por ejemplo, y los que son como yo, hombres o mujeres delgados, yo soy flaco, delgado, entonces sería un leptósomo. Es decir, un individuo que tiene los músculos pegados a los huesos, los delgados. Entonces, ¿eso qué significa? Que tiene un temperamento, eso se llama esquizotímico. ¿Qué es esquizo? El que se divide. Entonces, ¿qué significa? Que tengo un temperamento, las personas a ser desconfiados, a ser suspicaces. Son muy, ¿no es cierto?, lúcidos, piensan, analizan demasiado también. Y tienden a no, evitar las relaciones interpersonales. Son desconfiados también. Es su temperamento. Pero está asociado con su complexión física. Es un leptósomo. ¿Te das cuenta? Que obviamente se da en hombres y mujeres. Es la característica de un leptósomo. De la primera persona creo que estamos definiendo. No, todavía no definido. No definido. Ya, es un leptósomo. Una persona que es un atlético es el que tiene la distribución de la masa corporal ejercitada como la de un atleta. Que no tiene que ser como La Roca, ¿no es cierto? Bueno, Schwarzenegger que ya está muy viejo, Ram, bueno, o los de su época, ¿no es cierto? Pero puede ser como fornido como un cargador de frutas. Es un tipo que tiende a tener cierto desarrollo de masa, hay, ¿no? El torso, el abdomen, hay musculatura, hay desarrollo muscular. Eso implica que sea agresivo, que sea rígido, o es así o no es así. ¿Te das cuenta? Que sea irreflexivo también. Hace las cosas incluso. Es el atlético. Mientras que el pícnico tiene incremento de tejido adiposo. Tiene un abdomen abovedado. Y eso lo convierte en lo que se llama, correcto, tiene un temperamento asociado con la amabilidad, etc. Correcto. Y amistoso, ¿no? Sociable, comunicativo. Pero, de acuerdo a Kretschmer, es un individuo que también puede perder la paciencia como sería porque es bipolar. Término que está de moda, pero que no se ajusta solamente a los pícnicos. La idea de que a veces puede estar de un ánimo y al día siguiente de ánimo opuesto. Muy bien, vamos a ver letra A. A. Expulsaron del colegio a Raúl por hacer bullying, pues abusaba de su fortaleza física agrediendo a sus compañeros. Atlético. B. Wilfredo es el alma de la fiesta. A pesar de ser gordito, baila guayno y marinera con mucha agilidad y destreza. Gordito. Y sí, tiene destreza muscular, bro. Tiene una habilidad, eso es una destreza física en todo caso. Ciertamente es pícnico. Siguiente, amistoso, ¿no? C. Para evitar el sobrepeso, Julia es muy precavida con lo que ingiere. Busca información nutricional en Internet. Muy reflexiva. Y eso tiene que ver con el esquizotímico, ¿no? El leptósomo. Es el leptósomo. Por eso la respuesta correcta está en la alternativa A. Alternativa A. Vamos a las 6. ¿Qué hacemos ahorita? 1:13. Ya. Vamos a las 6. Francisco se siente muy preocupado y ansioso porque es consciente que no ha estudiado disciplinadamente. Faltan pocos días para el examen de admisión y no está bien preparado académicamente. Podemos afirmar que Francisco sufre una condición estresante, espacio, que le está causando una reacción en la dimensión espacio. Qué bonito. Letra C. Vamos a la C. Psicológica emocional. Psicológica emocional. Entonces,
¿Qué es el estrés? ¿Qué es? ¿Qué te estresa? El examen. ¿Cuándo te estresa más? Cuando hay menor nivel de conocimientos y el examen es más, está por encima de esos conocimientos. Todo estrés es tensión. Es una respuesta fundamental para sobrevivir. Si tú te estresas frente a una amenaza, a un posible delincuente o un barranco, por ejemplo, un precipicio, ¿cómo sobrevivir? Sino que el estrés es más fuerte cuando hay mayor nivel de tensión. ¿Quién se va a estresar? El que con las justas, el que sabe la semana, todas las 8 semanas, sí. Pero el que sabe con las justas 2 se estresa más que el que sabe 8. Porque tiene menos recursos para afrontar la amenaza. En este caso, el examen. Cuanto mayores recursos hay para afrontar la situación, menos estrés hay. A ver quién se estresa con una cucaracha. No, pues, hay gente que la pisa, pero hay gente que también lo hace. Pero, eso es. Ahora, ¿qué ocurre? Ahí tenemos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Pregunta? Sí, estamos en la 6, ¿no? Sí, no sé. ¿Qué decía? ¿Te leo otra pregunta? Sí, déme el último orden. Ah, ya. Podemos afirmar que Francisco sufre una ya. condición Está bien, la pregunta 6, ¿no? Psicológico y, no sé, psicológico y. psicológico y emocional. Entonces, ¿qué ocurre? Los estresores son los que determinan que llegues a un nivel de estrés o de tensión. El estresor psicobiológico, ¿te das cuenta? Un estresor, ¿no? Biofísico, que te falte el aire, el ruido extremo, una quemadura supone en riesgo tu integridad, tu salud, tu integridad física. Un estresor psicológico es el que pone en riesgo tu estabilidad emocional. Ahorita estás corriendo, estás tranquilo, pero si alguien te quiere robar tu celular o te lo roba, alguien está tranquilo. Ahorita, por ejemplo, yo estaba en Nazca, ahorita está inundado, ya no, o cuando yo estaba, ya había riesgo, hay inundaciones, hay gente que está en un profundo. Entonces, antes no tenían, ahora ya hay incertidumbre. ¿De acuerdo? Entonces, eso es. Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto? Lo que genera inestabilidad emocional, lo que genera ansiedad, etc. Entonces, es un estado psicológico. Y las dimensiones son las áreas donde afecta, que te puede afectar en lo cognitivo, los niveles de olvido, los niveles, por ejemplo, de atención, concentración, te puede afectar a nivel físico, dolor de cabeza o cefaleas, tensión cabeza-cuello, estómago afectado, flojo, estreñimiento, sudoración palmar, etcétera, o puede afectarte a nivel ¿no? Conductual, comerse las uñas, caminar de lado a lado, o, como en este caso, a nivel afectivo, emocional, emociones de culpa, de miedo, de enojo, irritabilidad, etc. Por eso la respuesta correcta es la alternativa C. Alternativa C. ¿Está claro? Muy bien. Vamos al 7. Vamos al 7. Para que se diagnostique un trastorno de personalidad, es necesaria la presencia de rasgos inflexibles y desadaptativos. Señalen los valores de verdad o falsedad de las preposiciones que caracterizan a una persona diagnosticada con un trastorno de personalidad antisocial. Antisocial, dame lo de. ¿Qué dice lo de? Verdadero o falso, falso. Ya, dame lo primero. Creará conflictos interpersonales por su crueldad y falta de empatía. Así es, no se pone en el lugar del otro. Puede matarte por 10 soles, etc. Y eso es muy importante, ¿ah? ¿Te das cuenta? No se pone en el lugar del otro. No le importa. ¿Te das cuenta? Siempre es la culpa de la víctima. Ojo, no solamente los delincuentes, ¿ah? Todos los políticos también, ¿ah? ¿Te das cuenta? Esa gente que puede robar, como está pasando en el Congreso, que roban dinero, o que, por ejemplo, crean normas para protegerse ellos o proteger al delincuente. ¿Te das cuenta? De la capacidad para tomar lo que no es suyo. Y no hay culpa. ¿Te das cuenta? No tienen culpa. Roban dinero vinculado con Ministerio de Salud, ¿no? De una partida para vacunas, para salvar la vida de gente, alimentos, les importa muy poco. Y encuentran evidencia, su nombre, su cargo, nunca tienen culpa. Son inocentes. Todos, la mayoría de los políticos, ¿no? En el Congreso, que es patético, tienen acusaciones de algo. Búscate uno que diga soy culpable. Ninguno. Es una patología, pues. Son igual de anormales que un delincuente de la calle. ¿Te das cuenta? Igual. Eso es. Entonces, ahí tú tienes un antisocial. ¿Te das cuenta? Esa es correcta. Vamos a la 2. Tendrá un comportamiento extravagante y buscará el halago de los otros. No, ese es narcisista. El narcisista busca que todo el mundo diga, soy lo mejor. Hemos tenido presidentes, tengo un montón de gente así también en el Congreso, ¿no? Y hay un presidente también que se suicidó producto de eso. Vamos al siguiente.
Mostrará un recelo injustificado, percibiendo hostilidad en cualquier gesto. Es un paranoide, ese no. Está pendiente de todo, de una amenaza. No es. Por eso la respuesta correcta está en la alternativa D, no solita D. Muy bien. Correcto. Vamos a la 8, vamos a la 8. Según la teoría de la estructura de la personalidad del psicoanálisis freudiano, el yo tiene mecanismos de defensa para defenderse del conflicto entre el superyo y el yo, y así protegerse ante los retos de la realidad. Establezca el valor de la verdad y de las siguientes afirmaciones. Ya, de verdad. De la verdad. Ya, dame la clave, es la C. La C. Si es falso, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Ya, vamos a la 1. Es no querer recordar una situación vergonzosa que sufrimos de niños es un caso de mecanismo de defensa de regresión. No, eso es no querer recordar, es olvido motivado, que no quieres porque al recordar sufres. Entonces lo olvidas para no sufrir. Eso se llama represión. Al reprimir, no lo olvidas. Aquello que genera dolor, ya no sufres. Eso es falso, por eso, porque regresión más bien es cuando uno vuelve a pautas anteriores de conducta. Se vuelve a comportar como un niño para sentirse querido, ¿no? Engreído, cuidado, etcétera, o también para que haya no, permisividad con él, como cuando es bebé, no cuando es niño. Cuando es niño. Sí, esa es falsa. Vamos a la 2. Según Freud, toda creatividad artística son casos de del mecanismo de defensa llamado sublimación. Así es. ¿Qué ocurre? La creatividad y el talento, el boxeo. ¿Qué es el boxeo? El boxeo es la forma, ¿no es cierto?, deportiva, con reglas y normas, de canalizar el deseo de golpear a la gente, pues, y ver sangre. Solo que ahí sí es normal, es creativo, porque ha buscado la forma de usando guantes, brincando en un ring, saltando, etcétera, de canalizar eso. Sí, es una forma artística, patética, pero artística, de canalizar ese impulso. Como también alguien que tiene mucho odio por una persona puede hacer una pintura hermosa, ¿te das cuenta? Pero reflejando ese odio. O también canalizando. Es sublimación. Siguiente. Una niña de 9 años que presenta enuresis nocturna porque sus padres se divorciaron es un caso de mecanismo de defensa de represión. ¿Sí? Regresión. ¿Qué es una enuresis? Es que se micciona en la cama. Entonces, ¿cuándo se micciona uno en la cama? Cuando es niño, cuando es niña. Pero ella ya es por que fue una adolescente y lo hace de manera involuntaria, automática, incontrolable. Es porque obviamente siente la pérdida de sus padres. Está buscando el momento anterior, donde sus padres estaban unidos y no había temor. ¿Te das cuenta? ¿No? Eso es simpático, ¿no? Letra C, letra C. Voy a la 9. El estrés es una respuesta orgánica que tiene consecuencias significativas en las diferentes dimensiones de las personas. En ese sentido, identifica el valor de verdad o falso de las siguientes proposiciones. Falso, falso, verdadero. Falso, falso. Uno, en la sociedad actual, el estresor suele ser el mismo para todos los individuos. No es verdad. No todos se estresan por el biofísico. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, la gente de los huaicos, no sé, por ejemplo, la falta de oxígeno, el calor. No creo que en Puno, por ejemplo, se estén estresando con el calor. Acá sí, pero no en Puno. No es igual. ¿Te das cuenta? Muy bien, eso es falso, ¿no? Bueno, sí. Dos, todo estrés que experimenta el ser humano es desfavorable para su bienestar. No, si tú no te estresas, no vives, pues. No sobrevives. A ver un perro rabioso que te pone al frente, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a abrazar? Entonces, el hecho de que tengas, ¿no es cierto?, que veas una amenaza y eso te lleve a retroceder, ¿no es cierto?, a buscar cómo afrontarlo, es vital para la supervivencia. El estrés es necesario,
El problema es cuando el estrés hace distrés, un mal afronte de la situación de amenaza constante. Ahí es el problema. Siguiente. Si los recursos de afronte son sobrepasados por los problemas, se da el distrés. Así es. ¿De qué es el distrés? El distrés es un mal afronte, mal. Es un mal a nivel de tensión. Eso puede pasar en una sociedad patética como la nuestra. Uno tiene mal, no temor a que le roben. Pero ¿qué pasa? No es en una calle, pues en todo Lima, a cualquier hora, en una combi, ¿no es cierto? Que no solamente es robo, puede ser tocamientos indebidos, pues N cosas. Asalto a mano armada. Tienes para escoger. Puedes morir también en un choque, etcétera. Es una sociedad patética, pues. Es lo que es. Nos hemos acostumbrado a vivir en ella. Pero eso no es saludable. Eso no es saludable. Es una persona que se estresa al bajar de la combi, al cruzar la calle, al subir a la otra combi, al hablar, no, al ver a fulano con una capucha, cuando pasa un tipo en una moto lineal porque fijo que es un delincuente. Ahí está, pues. El distrés constantemente no tiene cómo afrontar. Siempre hay amenaza, siempre hay amenaza. No puede afrontar eficientemente la situación. Eso deviene en enfermedad. Sabe que ya en algún momento lo van a saltar o le va a pasar. Eso es, pues. La letra es la E. La letra es la E. Vamos a la 10. Un trastorno de personalidad se caracteriza cuando los rasgos son inflexibles y desadaptativos, causando un malestar subjetivo o deterioro funcional significativo. Relacione correctamente los trastornos de personalidad y los casos presentados a continuación. Está repitiendo, creo, ¿no, Alonso? Uno, Anacástico, ya. 2, histriónico. Bien. 3, narcisista. Bien, Solita. Vamos a la... Una madre se desmaya cada vez que su hijo le dice que se quiere casar porque ya pasó de los 40 años. Soy divorciado. Anancástico, ¿qué más? Es anacástico, histriónico, narcisista. Es una madre histriónica, bro. ¿Cierto? Entonces la madre hace para llamar la atención. Si quiere casar, esto para evitar, hace una pataleta. Manipuladora. Hay mamás así, manipuladoras, ¿te das cuenta? Sí, hay bastante, ¿no? O sea, hay que aprender. Hay mamás manipuladoras, también hacen una pataleta, gritan. ¿Por qué? Porque lo que buscan es llamar la atención, dramatizan, sobredimensionan la situación. También lo hacen con sus hijas, no con los hijos, con las hijas. Por eso uno tiene que vivir con la suegra y todo. Entonces, es un trastorno histriónico. Siguiente. B. Un joven muy atractivo ha enamorado a 3 chicas simultáneamente y cada una le promete amor eterno. ¿Así? Y la siguiente. Diógenes es un jefe que grita a sus empleados cuando las cosas no están perfectas. ¿No está? Perfectas. Perfecta. Ese es un anancástico. Es un trastorno de personalidad en la que hay poca tolerancia al error. Es rígido. Todo tiene que ser perfecto. Si las cosas se hicieron mal, comienza de nuevo. ¿Te das cuenta? Acaba con todo. No tolera la imperfección. Es poco tolerante al error. Tiene que tener control de la situación. Y eso es trastorno personal porque es así siempre. En su trabajo, con su esposa, pareja, ¿no? O sea, obviamente con sus hijos, etc. Es un anancástico. Por lo tanto, la otra es un histriónico, ¿no? Porque hay histriónico, ¿no? Histriónico, anacástico. ¿Histriónico por qué? Narcisista. Narcisista, es un narcisista. Se le gusta que lo admiren, que lo alaben, que lo elogien. ¿Y hay 4? ¿Hay no? No. Narcisista. Es un narcisista. Le gusta que sea admirado, valorado. Eso es. Ciertamente. Entonces, la 1 es la E de eco. La 2 es la E de eco. La 3 es la E de eco. La 4 es la B de bravo. La 5 es la A de alfa. La 6 es la C de Charlie. La 7 es la D de delta. La 8 es la C de Charlie. La 9 es la E de eco. La 10 es la B de bravo. Muy bien, ¿qué son ahorita? 1:28. Ahí 28. Sí. Muy bien, si hay alguna pregunta, todavía tiene 2 minutos, estoy pendiente. Si no es así,
Que les vaya bien, ¿no? En situación de examen, que tengan suerte. Ha sido un gusto. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, Gracias, gracias. profesor. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profesor. Ok, hasta luego. Gracias. Gracias.